Bien, mis amados, Daniel capítulo número 4, verso número 29 al 30 hemos leído. Sí, vamos a predicar, como le mencioné, por el tema demencia. ¿Qué es la demencia? Bueno, hay el mejor sinónimo sería locura respecto del significado, pero demencia dicen que es la perturbación de la razón. Perturbación de la razón. ¿Esto en razón de qué? En razón obviamente de que se pierde de manera parcial o absoluta o completa la capacidad de poder hacer las cosas de manera racional. Cuando alguien pierde justamente la facultad de hacer las cosas por la razón, a eso se le podría denominar como demencia. Mi amado hermano, Nabucodonosor, de acuerdo a la historia, tanto bíblica como histórica también, mi amado, Nabucodonosor no fue el que, diríamos, gestó la grandeza de Babilonia. No, lo fue su padre. Y cuando hablamos del papá de Nabucodonosor, o el anterior que estuvo en el trono antes que él, estamos hablando, mi amado, de Nabopolassar. Nabopolassar fue, mi amado, de hecho son títulos, pero él fue el que antecedió a Nabucodonosor. Pero Nabopolassar, al igual que David, gestó la grandeza del reino, y en el caso del rey David, para que la pudiera concluir ¿quién? Salomón. Salomón obviamente le dio, como diríamos, es más o menos como para que se me entienda, es como que alguien venga, mi amado, y haga la mayor cantidad de trabajo posiblemente de albañilería, ¿no? dentro de una vivienda, pero obviamente siempre será el que viene a decorar, el que le dará ¿qué cosa? La edificación, la hermosura, la belleza. Entonces hay personas que, llamado respecto de los reinos, que hicieron prácticamente todo, pero ese toque final sí lo dio, eso no podemos, excluirlo, sí lo dio Nabucodonosor. Nabopolassar, llamado, fue el hombre que prácticamente fundó los cimientos de Babilonia. Él fue el que le dio la riqueza, fue el que le dio, mi amado, todos los tesoros, es decir, toda la materia prima, la capacidad en bruto, para que sea Nabucodonosor prácticamente tomando ello y dándole obviamente forma para que se pueda ver un imperio glorioso. ¿Qué tan glorioso fue el imperio babilónico? Bueno, si voy a la Biblia, mi amado, quisiera que me acompañe. Voy a tomar ciertos textos, primeramente del mismo libro de Daniel, por ejemplo en Daniel capítulo número 2, si vamos rápidamente, solo para considerar lo magistral que era este imperio, sobre todo su ciudad capital. En Daniel capítulo 2, verso 37 y 38, dice por ejemplo la escritura, tú, le dice Daniel, dándole una interpretación a ese primer gran sueño que lo hizo público, que lo hizo de engrandecer a Daniel también. Dice allí, hablándole Daniel de una revelación, de un sueño al rey, le dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, pero no solo reino, le había dado poder y le había dado fuerza y le había dado majestad. Y eso, mi amado, implica el esplendor de la gloria de un imperio. La majestad tiene que ver con eso, con el esplendor. Mira, hay artistas y artistas, queriéndolo ver en el ámbito, como le digo acá, secular, pues no en la fama. Pero hay, mi amado, hay artistas que trascienden. Hay artistas que por su forma de ser, por su forma inédita de ser, marcan, mi amado hermano, la diferencia entre el gran denominador de muchos artistas. Entonces, son ellos por lo general los que se consagran a través del tiempo. No quisiera obviamente dar nombres, pero hay artistas que sí han podido hacer, diríamos, de su propio talento, han podido ser, mi amado, íconos para nuevas o futuras generaciones. Entonces,
Este imperio, de acuerdo a lo que se puede leer en este pasaje bíblico, tuvo ese tips de parte de Dios. Bien se lo dice Daniel, dándole la interpretación. Tú le dices respecto de la grandeza, ¿no? Tú eres, si a ti se te ha dado, dice rey, el reinado, eres rey de reyes, el Dios del cielo te ha favorecido ¿con qué? Con el reino, con el poder, con la fuerza y con su majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, sí, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado dominio sobre todo. Y tú le dices allí, dándole la interpretación de lo que él soñó en su debido momento, tú eres la cabeza de oro de esa estatua que has soñado. Entonces, esto como para poder tener el primer precedente de referencia bíblica de Daniel capítulo 4, verso número 29 al 30. Es verdad, Nabucodonosor, mi amado, fue, diríamos, y su imperio fue la corona, por decirlo de alguna forma, de todos los otros reinos existidos en su tiempo. Él fue, mi amado, el esplendor de todos los reinos. Por otra parte también, en el mismo libro de Daniel, pero viendo un texto que ya fue motivo de estudio, capítulo 4, verso número 20 al 22, aquí voy a pedir por favor que si lo leamos de manera antifonal, yo leo el primero, usted lee el segundo y al último leo yo el verso 22. Dice el verso 20, el árbol que viste que crecía, este es otro sueño interpretado, dice, y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra. Verso 21, léalo por favor. El verso 22, mi amado, toda esa gloria que se manifiesta a manera de una ilustración en un árbol, de un sueño mostrado, en el verso 22 le dice la interpretación, tú mismo eres, oh rey, que creciste, te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo y tu dominio hasta los confines de la tierra. Entonces, queriendo ser muy honesto, cuando existe demasiada alabanza, cuando existe demasiada, bueno, utilizamos otros términos, se dice de pronto, es decir, respecto de los elogios que se le pueden brindar, sí, cuando hay demasiada salamería, hay otro término que va más a adulación, gracias. Sí, cuando existe demasiada adulación, es evidente, mi amado, que el ego corre el riesgo de inflarse. Ahora, Daniel no quiso ser adulador. Daniel simplemente se limitó a darle ¿qué cosa? La interpretación de lo que de Dios se había revelado para Nabucodonosor. Mi amado, era evidente de que él representaba toda esa gloria, toda esa grandeza en la tierra. Pero, mi amado, Nabucodonosor se quedó con la mitad del mensaje. Y eso es lo triste. Porque esa interpretación o esas interpretaciones que recibía de parte de Dios a través de Daniel, no eran mensajes parciales, pertenecían a un mensaje global. Y en el mensaje global de Dios era, lo eres, pero debes de saber que yo te puse en el trono, según, ¿verdad?, la interpretación global de Dios. Yo te he puesto en el trono. Sí, en el mensaje final, por ejemplo, de el Daniel capítulo 4 para Nabucodonosor es, sí, redime tu vida. Sí, redime tus iniquidades. Haz justicia y haz misericordia. Entonces, él solo se quedó con lo que su ego, sí, diríamos, se alimenta, con la grandeza, con el poder. Pero la sentencia de Dios estaba dada. Sí, él tenía que enmendar, sí, su forma de guiar a su reino. Ya llegados al versículo número 29, llamado,
un año ha pasado desde que se le dio la última revelación que había soñado. Versículo número 29 pues nos hace ver, al cabo de 12 meses, ¿sí?, paseando en el palacio real de Babilonia. Mi amado, ¿qué? Mi amado, esto no se sabe si lo dijo o lo pensó. Ahora, el rey, obviamente, mi amado, posiblemente sí lo anunció, porque en el palacio él no estaría solo, estaría con su séquito real. No lo sé, mi amado. La Biblia, digamos, nos priva de muchos detalles y nos da mucha holgura como para poder pensar un sinnúmero de cosas de lo que pudiera haber estado pasando el rey en ese momento. No sé si en ese momento el rey tendría visitas de otros, posiblemente de delegaciones de otros reinos. No sé si de pronto, mi amado, estaba celebrando algún tipo de festividad. No lo sabemos, pero algo sí sabemos, que en medio de su reino, en medio de su palacio, el rey, mi amado, no pudo aguantar, ojo, no pudo soportar el engrandecerse a sí mismo. La Biblia bien nos hace saber que este individuo, mi amado, si emite de su boca o emite de su corazón, sea de su corazón o su boca, vendría a ser lo mismo, emite de sí mismo palabras, sí, que lo engrandecerán, sí, palabras que lo vanagloriarán hacia sí mismo. Y eso, mi amado, será el punto final de Dios para poder, mi amado, como un baldón, regresarle todo ese orgullo a través de una sentencia de juicio. Mira, mi amado, es bueno de pronto meditar en este versículo número 30, donde él dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Dice aquí, para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria, dice allí también, de mi majestad. Mi amado, a veces sí es bueno recordar en ese sentido que uno debería, mi amado hermano, sí, de saber que la vida cotidiana, que Dios nos permite cada día, valga las redundancias, vivirla, mi amado, no son marcadas por las virtudes, las destrezas o los talentos que nosotros podamos llegar a desarrollar en este mundo. Todo lo que nosotros emprendemos, claro, ahora lo entendemos porque Cristo vino a quitar, sí, la oscuridad de nuestro, digamos así, de nuestra forma de ver la vida, ¿sí?, de nuestra antigua forma de vivir. Pero, mi amado, ahora nosotros reconocemos eso. Pero anterior, mi amado, a que Cristo alumbrara nuestro entenebrecido entendimiento, la mente humana, créeme que nos juega malas pasadas, porque nos hace creer que es nuestra capacidad, nos hace creer que es nuestro intelecto, que es nuestra fuerza, que son nuestros recursos. Si nos topamos el bolsillo de pronto diciendo, si por mí no se están muriendo de hambre. Alguien podría emitir estas palabras de manera desafiante en un hogar. Por mí es que es esto, por mí es que lo otro, por mí es que tienen carro, por mí es que tienen techo, por mí tienen luz, yo pago esto, yo pago lo otro. Si yo no estuviera, se murieran de hambre. He escuchado, mi amado, a mucha gente decirlo, sí, de manera desafiante, de manera, sí, orgullosa. Y si acaso, sí, quienes le rodean se intimidan por esto, obviamente, mi amado, que te pondrán en un altar, dicho de una mala forma. Si te adularán. Esto suele pasar muchas veces en los círculos muy cerrados, ¿sí?, de tu grupo, de amistades o de familiares, que tú hablas, ¿verdad?, como que si estás inflando una vejiga y los demás celebran, sí, tus comentarios. Dice, es verdad, hermano, usted es aquí el que pone la cerveza, usted es aquí el duro, usted es esto, y te fanfarronean, mi amado, te adulan. Y tú, sí, te pavoneas así como un pavo real y extiendes de pronto las alas para que todo el mundo vea tus colores. Y te has olvidado que lo que eres, lo eres porque Dios así lo ha querido. Sí, lo que eres, lo eres porque Dios así lo ha querido. Nunca, mi amado, nunca, y esto es una recomendación no solo para presentes, sino también para los que nos ven en las redes sociales,
mi amado, nunca pretendas usurpar el lugar de Dios, ¿sí? En tu vida, en tu hogar, en tu matrimonio, en tu trabajo, en todo lo que tú hagas. Dios, mi amado, lo que eres, Pablo sabía, como le digo, el lugar que tenía dentro de la obra de Dios. Él decía de sí mismo no ser nada, no ser nadie. Y lo que era, decía él, lo era por la misericordia de Dios. Amén. Logró entender, porque Pablo, mi amado, antes de ser el gran personaje bíblico, Pablo, mi amado, era un insolente, era un orgulloso, era un hombre que la influencia y el círculo social que le rodeaba le hizo ser de sí mismo un hombre prepotente. Un hombre, mi amado hermano, que si obtenía lo que quería porque tenía el poder para hacerlo, tenía el dinero, tenía la influencia, y ese es el mal posiblemente hoy de nuestro sistema social. ¿Sí? Por allí, no me crea a mí, pero por allí, y yo sé por lo que estamos pasando como nación, por allí dicen la mayoría de los comentaristas, sobre todo en redes sociales, que nuestra asamblea que fue disuelta ha sido una de las peores asambleas en la historia que Ecuador ha tenido. ¿Será cierto? ¿Será falso? Saque usted las conclusiones. Yo no estoy aquí para señalar y cuestionar, pero sí para hacer notorio de que obviamente creo que todo esto que ha ocurrido en el país es una consecuencia de muchos que dijeron que el poder sí era de ellos. Y hoy por hoy, en un abrir y cerrar de ojos, todo el mundo se quedó sin nada. Sin nada. Mira cómo puede cambiar la realidad de un individuo, o de un país, o de una nación. Claro que todo esto, mi amado, es una suma de muchas cosas. Mi amado, Nabucodonosor, sin más ni más, mi amado, manifestó, no sé si por voz, o no sé si por pensamiento, porque recuerda que este capítulo 4 es un testimonio que Nabucodonosor, sí, luego de pasar la experiencia, quiso dejarla por escrito para darle ahora sí la gloria al Dios que lo había puesto en ese trono. Sí, si solamente quisiera recordar, ven rápidamente al capítulo 4, versículo número 2. Leamos por favor ese texto. Dice, conviene, dice el rey, porque es el rey hablando, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Amén. Él allí entendería de que la experiencia que vivió fue necesaria pasarla. Y esto, mi amado, a mí también me suma algo adicional a la enseñanza de esta noche, la cual hemos titulado como demencia. Mi amado, a veces es necesario, ojo, necesario, que Dios trate de una manera muy dura para poder entender o para poder luego quedar susceptible, o si lo quisiera ver desde otro enfoque, para poder ablandar nuestro corazón. A veces Dios tiene que tratar duramente con sus vasos para luego, mi amado hermano, poder quedar sensibles, ¿sí? Ahora, cuando vamos al texto, cuando vamos a Daniel capítulo número 4, ¿sí? Volviendo al texto del versículo número 30, dice pues el Espíritu Santo, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Verso 31, veamos, ¿qué nos dice? Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo y le dijo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino, dice, ha sido quitado de ti, y de entre los hombres te arrojarán con las bestias, del campo, será, dice allí, tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres
y lo da a quien Él quiere. De estos dos versículos no se sabe a ciencia cierta cómo fue que vino esa palabra. Hay quienes dicen, mi amado, que solamente la percibió Nabucodonosor de manera instantánea en su mente. Pero hay también quienes señalan que esta palabra fue dicha y fue oída en la corte del rey, en el palacio. Sea como fuere, o lo primero o lo segundo, mi amado, o sea que Dios haya enviado a alguien, algo sí debe de dejar bien en claro, mi amado, en su corazón, es que la sentencia de Dios fue fulminante. Fue fulminante. Mi amado, bien dirá la palabra, sea, mi amado hermano, todo hombre mentiroso, pero Dios veraz. Dios había dado una advertencia. Dios había dado una sentencia un año antes de que esto ocurra. Mira, las cosas, mi amado, que de Dios se emanan, se desprenden. Amado, tú debes de ser lo suficientemente capaz de poder discernirlas mucho más, mi amado, cuando estas cosas vienen a tu vida como una advertencia. ¿A qué me refiero? Mi amado, por allí decimos los padres a los hijos, cuidado, como suelo decir yo, bien trillado con mis ejemplos, cuidado, no salgas, es muy peligroso, hoy más que nunca mejor quédate en casa, ¿verdad que es así? ¿Verdad? ¿Y qué pasa? Usted da la advertencia, da la debida recomendación, pero puede ocurrir que no pase nada. Que el muchacho igual diga, ay papá, no se preocupe, tranquilo, usted déjeme vivir, y usted ya vivió, déjeme salir, pero hijo, mira las muertes, mira las balas. Y puede ser que esa persona salga y que a la verdad vuelva a casa y que no pase ningún tipo de peligro. Y usted podría decir, hermano, ahí está, tanta bulla, tanta laraca que me hiciste. Salí, disfruté, retorné y no pasó nada. Claro que uno como padre se queda inquieto, ¿verdad? Inquieto y dice, pero bueno, mira, mi labor es advertir. Porque si algo no quisiera que ocurra, es que pases por una mala experiencia. Si nunca ha pasado nada, bien, pero si llegara a pasar, ahí la cosa cambia. La postura del padre es, te lo dije, ¿sí o no? Yo te lo advertí. Yo te lo dije. Y la postura del que pasa la desgracia es, ay papito, tiene razón, nunca más, ahora sí te voy a obedecer. Claro, el susto, ¿no? El susto. El otro día me enteré, mi amado, de uno de los chicos de la iglesia. ¿Sí? Mira que a mi propio hijo le pasó algo parecido, le hicieron secuestro express hace ya algunos meses atrás. Sí, pero me enteré ahora último que a dos chicos de la iglesia les pasó lo mismo. Pero se han quedado calladitos. ¿Por qué? Porque el susto les pudo más. No han venido a testificar. Digo, testifiquen, que la gracia de Dios todavía está sobre sus vidas. Porque hoy por hoy, créame, mi amado, si alguien lo secuestra, ya no es como antes. ¿Sí? El daño y la maldad del hombre está extralimitada. Ahora, mi querido hermano, ¿a dónde quiero llegar? Este rey, esta sentencia no es algo, mi amado, que ocurrió de manera inesperada. No. Si algo sabe Dios, sobre todo con quienes manifiesta misericordia, con quien manifiesta su gracia, es, mi amado, anticiparnos. Siempre Dios, con quienes considera que son su pueblo, sus hijos, o con quien quiera Él tratar, nunca manda las cosas así de manera abrupta, sino que siempre está mandando luces, detalles, advertencias. ¿Para qué, mi amado? Para que corrijamos, para que enderezcamos nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir. Y lo hace, mi amado hermano, porque de Dios sabemos en su palabra, que Él no quiere, dice la Biblia, yo no quiero la muerte del que muere. Más bien Dios busca que todos los hombres se arrepientan. Por eso dice la Biblia en el Nuevo Testamento, mi amado, sí, que por esa misma razón Él no retarda su promesa, sino que Él es
paciente para con nosotros. No queriendo que, no queriendo, amado, que nos condenemos, que nos muramos, que nos caiga el hacha. No. Él más bien en su paciencia da largas. ¿Pero para qué? Para que durante ese tiempo nosotros corrijamos, enderezcamos nuestra senda. Ahora, ¿cuándo fue advertido? Un año atrás, porque la Escritura empezó diciendo al verso 29 que fue al cabo de 12 meses. ¿Por qué dice esto el texto? Porque en el versículo número 27, ven conmigo a Daniel 4, verso 27, la advertencia un año antes fue esta para el rey. ¿Cuál? Por tanto, oh rey, acepta, le dice allí, porque al hombre le cuesta aceptar consejos, sobre todo cuando tienen que ver de índole espiritual. Acepta mi consejo. Y le dice, tus pecados, rey, tus pecados. Es decir, que el hombre sí era pecador. Tus pecados redime con justicia. Y tus iniquidades, hablando de su maldad, haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación ¿de qué? De lo que el rey quería. ¿Qué quería el rey? Tranquilidad. Pero, mi amado, no lo sé. Si un doctor te dice, mire, cambie su forma de alimentarse, mire que estamos a tiempo. Muchas enfermedades vienen por nuestro mal hábito de comer. Esa es la gran verdad, hermano. Yo creo, sin temor a equivocarme, que entre el 80 y 90% de nuestras enfermedades vienen a consecuencia de una mala forma de alimentarnos. Un 10% puede ser cualquier otra cosa, pero en su gran mayoría, ¿por qué nos dañamos los riñones? ¿Por qué nos dañamos el hígado? ¿Por qué nos dañamos, mi amado, la vesícula? ¿Por qué nos dañamos el páncreas? ¿Por qué nos dañamos el colon? Mi amado, el estómago. ¿Por qué? Por la alimentación. Hasta la presión arterial nos la dañamos por la alimentación. Mi querido hermano, si un médico te viene advirtiendo, cambie su forma. Mire que estamos a tiempo. Mi amado, y 3 años después apareces en el consultorio con una cirrosis, con una úlcera sangrante, con un colon perforado, una colitis, mi amado hermano, tremenda. Mi amado, el doctor te va a decir, yo le dije, yo le advertí. ¿Y a quién vamos a echar la culpa? ¿Y al médico? No, pues, hermano. ¿A quién vamos a echar la culpa? Si el único culpable y responsable de guardar este cuerpo, ¿quién es? Soy yo. Mira que hasta bíblicamente el Señor ha dicho en su palabra, dado que el que no cuida el templo, que es el cuerpo, dice la Biblia que Dios le destruirá a él. ¿Sabes por qué necesitamos salud? Queriendo de pronto meter esta cuña en este pasaje bíblico. Es que teniendo buena salud también tendremos fuerzas para servir a Dios. Esa es la realidad. Si nuestro cuerpo está enfermo, ¿cómo vamos a servir a Dios? ¿Verdad? Diría alguien, hermano, yo quisiera servir a Dios, pero no me deja esta presión arterial. Medio me agito y me da como que taquicardia. Si alguien viene así y me dice, quiero servir, yo le digo, no, mi hermana, quédese nomás y se me vaya a morir el marido, los hijos me van a querer una hermana nueva. Yo no podré de dónde sacarle una hermana nueva. No, pues hermano, ¿no? Entonces, si alguien viene con diabetes y está, pero que sube y baja el asunto del azúcar, es evidente que puede caer en un coma diabético. Y yo digo, no, eso es solo y peor si la hermana todavía sigue desmandada o desmandado. Peor todavía. Digo, no se puede así servir al Señor. Pero a veces, insisto, Dios tiene que hacer como se dicen en otros países, a veces Dios tiene que hacer terapia de shock o de impacto. ¿A qué me refiero? Dios tiene que hacernos pasar por la dificultad, por la prueba, para ver si ahí, mi amado, en el calor de la llama decimos, me quemo, Señor, manda agua, que me estoy quemando. Y Dios, a propósito, cuando ya estamos metidos en ese fuego, Dios, amado, sube la llama y no manda agua. ¿Hasta qué?
hasta que el corazón quede purificado. Pero claro, ahí habremos de llorar amargamente. Ahí habremos, mi amado hermano, de saborear lo que con tanto amor Dios nos iba diciendo: apártate de eso, no sigas en esto, no te conviene esa relación tóxica, mira que ese hombre es inconverso, mira que esos hijos tienen que ser disciplinados, mira esto, mira lo otro. Y uno ahí entiende y dice: ay Señor, tú tenías razón, tú me venías diciendo. Y a Nabucodonosor, vaya que Dios le venía diciendo. Claro que sí, fue muy misericordioso con este rey. Y ocurrió lo que tenía que ocurrir. La arrogancia del rey, sí, mi amado, le generó un castigo que ya era irreversible. Es decir, un castigo que ya Dios no se arrepentiría si de quitárselo. Verso número 31 al 32, sintetizando, hemos leído: Dios le dice: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, primer punto, el reino te será quitado. Tu reino, con todo lo que implica ese reino. Imagínate que alguien te quite lo que tú más abraces, lo que tú más defiendas. Hay personas que pueden perder el matrimonio, ¿sí? Porque ahí ellos se sienten como el rey. Y dice: lo vas a perder. Si sigues con esa conducta, tu mujer te va a dejar. No, que me va a dejar si yo estoy casado 20 años, tengo 30, 40, 50 años, mi amado. ¿Qué le puedo decir? En los matrimonios maduros, hablando de las antiguas generaciones, que todavía, es curioso, a veces se pierde el hogar, mi amado, ya casi en la vejez. ¿Sabes por qué? Porque tu pareja te toleraba demasiado, solo hasta que tus hijos estén criados. Y una vez que ya están hechos hombres, lárgate. Ya no tengo, ¿verdad?, niño chiquito. Y ellas dicen, así lo dicen textualmente, lo dicen: por ellos yo te aguanté todo esto, por ellos. Pero ya no están, ya se fueron, ahora soy libre. Y te mandan sacando. Y gente madura, mi amado, vieja, viene a pedir consejo, a decir: pastor, ayúdeme, ¿qué hago? ¿Qué hago? Se me fue mi mujer. Digo: papito lindo, le digo, ¿qué le puedo decir yo? ¿Cuántos años? 35 años, 20 años, 30 años, y se me fue así. O me votó, o me está pidiendo el divorcio. Qué duro, mi amado, tratar de resolver la vida matrimonial de tantos años en una consejería de 40 a 50 minutos. Eso es imposible. Y peor aún, cuando lo que uno ha sembrado, Dios mismo te dice: bueno, llegó la hora de tu cosecha. Si pones a cocinar mote, es porque quieres comer mote. ¿Verdad? ¿Es así o no es así? Claro, hermano, si pusiste choclos a cocinar, porque quieres comer choclos. Si pusiste a cocinar en tu matrimonio soberbia, adulterio, problemas, ¿qué quieres comer en ese matrimonio? Yo pregunto, ¿qué quieres comer? Pan de dulce, amor, ternura. No se puede, hermano. Comerás lo que cocinaste. Nabucodonosor, amado, no cambió la receta, se mantuvo con su arrogancia. El verso 30, así como ya lo hemos leído, lo declara. Ven, acompáñame a la Biblia, porque aquí es donde vamos a abrir el abanico. El principio de la demencia de este hombre nació en su propia arrogancia. Y la Biblia dice, por ejemplo, cuando voy a Isaías capítulo 13, acompáñame al libro de capítulo 13, verso número 19, y se refiere a Babilonia. Dice el Señor: y Babilonia
Mira lo que dice el Señor. Hermosura, ojo con esto, no en vano Dios así la consideraba también. Y Babilonia, hermosura de reinos. O sea, si alguien visitaba muchos reinos y llegaba a Babilonia, ¿qué cree usted que decía al final? ¿Qué decía? Esta es una ciudad por encima de cualquier otra. En algún momento conversé con una parejita, esto creo que sí lo dije en su momento en otras enseñanzas, que tuvo la oportunidad de viajar a muchos países, lo hacían una vez cada año, tenían la posibilidad económica para hacerlo y ya no tenían hijos pequeños, ya sus hijos eran profesionales, vivían hasta en otros países. Y él y su mujer, eran jubilados, ganaban muy bien y tenían el gusto de poder irse fuera del país. Y habían escogido, para cada año irse a un país diferente. Y ellos me dijeron, mira, hemos visitado esto, y me mostraron el álbum de fotos, yo estaba con mi esposa, y me decía, mire que este lugar es bonito, este lugar es más bonito, este lugar es más bonito. Pero me dijo, de entre todos los países que he viajado, a nuestro juicio, de él y de su mujer, hay un país que nos ha dejado con la boca abierta. Hemos ido a Estados Unidos, hemos ido a Egipto, hemos ido a Israel, hemos ido a España, hemos ido, a muchos países. Pero para nosotros no hay país más bello. Y mire, a mí me causó un poquito de asombro, porque hay quienes dicen, no, hermano, es este país, por lo general el país del norte, que es el más reconocido, Estados Unidos. Dice, mire, para nosotros el país más bello, en toda la extensión de la palabra, es Rusia. Digo, ¿Rusia? Sí, me dice. Rusia tiene algo que no tienen los otros países. Rusia tiene, ¿y a dónde iban? Dice, Rusia tiene identidad como país. Usted edificios puede ver en todo el mundo. Parques lo puede ver en todo el mundo. Hablando de parques de diversiones. Pero Rusia tiene identidad. Ahí ellos tienen edificaciones que no encontrará en ningún otro lugar del mundo. Tienen su propia forma de presentarse frente al mundo, turísticamente hablando. Entonces, eso a ellos, insisto, les había dado un impacto, ¿no? Y tenían fotos y de verdad que se veía muy bonito, ¿sí? Y así como ejemplo, era Babilonia. Nada como Babilonia. Por eso es que cuando el rey dice lo que dice, no lo dice soñando, lo dice viendo la majestad de su reino, la gloria de su reino. Pero Isaías 13 hace ver algo. ¿Qué hace ver? ¿Qué hace notar Isaías 13, verso 19? Babilonia es hermosura de reinos. Y ojo, y tiene ¿qué cosa? Ornamento de la grandeza de los caldeos. ¿Sí sabes lo que es el ornamento, mi amado hermano? ¿O a dónde crees tú que empuja el texto bíblico cuando habla de la ornamentación? Mi amado, apunta por favor. A mí siempre me gusta dar esta parte como dato adicional, como vocabulario. Se refiere, cuando hablamos de ornamento, hablamos de una palabrita que tú sí conoces, que es la arquitectura. Ornamento es sinónimo de arquitectura. ¿Y qué implica eso? Adorno o conjunto de adornos que sirven para embellecer. Es más o menos como lo que usa la mujer, ¿verdad? Si una mujer sale solamente bañadita y se viste, está bonita, pero cuando pone sobre sí ornamento, ¿cómo queda? A ver, las mujeres, ustedes mismos tírense flores. Una Barbie, dice el hermano. Bueno, quedan hermosísimas, ¿verdad? Por eso dicen que no hay novia fea, sino mal arreglada nada más. Entonces, mi amado, el ornamento de Babilonia, mira, no lo digo yo, es la Biblia la que realza el asunto. ¿Qué dice la Escritura? Y el ornamento de la grandeza de ¿quiénes? De los caldeos. Es decir, que si un caldeo en los tiempos de Babilonia, en los tiempos de Daniel, iba a otro lugar y le preguntaban, ¿tú de dónde eres? Yo vengo de Babilonia. ¿De Babilonia? Diría alguien en la actualidad, de Walt Disney. Sí, de allá vengo. Oh, muy lindo. ¿No? Entonces, mi amado, el texto bíblico tiene ese realce, pero toda esa gloria de la ciudad
como que también se le había subido a toda la gente de Babilonia, porque el problema no era solo del rey, el problema era de todos los que compartían su reino. Mira lo que terminará diciendo el profeta Isaías, que así como era de grande y gloriosa, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Y eso es lo que choca, pues, ¿no? Eso es lo que choca, impacta. ¿Cómo? Lo mismo pasó con el templo de Dios en los tiempos de Jesús. Era glorioso, era esplendor en majestad. Piedras preciosas adornaban sus bases, sus cimientos. Y a Jesús sus discípulos le dijeron: Señor, ¿no ves este templo? Lo lindo que es. Sí, muy bonito es. Pero tengo algo que decirles. No quedará piedra sobre piedra. 3 días bastará para derribar el templo. ¿Qué cosa? ¿Pero cómo? Así que eso no se asimila cuando alguien tiene el ego subido a la cabeza. Mi amado, la Biblia es clara respecto del orgullo, de la arrogancia. ¿Qué es la arrogancia? Es un término que me gustaría que usted también apunte su significado. La arrogancia, mi amado, es la estimación, ojo, la estimación respecto de uno mismo, la estimación sobrepasada de sí mismo. Sí, repito, la arrogancia es la estimación, pero ojo, sobrepasada de uno mismo. Si quisiera ver como arrogancia chiquita, es amor propio. Pero la arrogancia como tal es una estimación demasiado alta de uno mismo. Y Dios dice no. No. Jesús dijo no. Aprendan más bien de mí, que soy manso. Y fue con el asunto de la arrogancia. Y humilde. La humildad es lo contrapuesto de la arrogancia. Mi amado hermano, Isaías había prometido por medio de la boca de Dios que Babilonia, la preciosísima Babilonia, con toda su majestuosidad, habría de ser trastornada hasta el punto de ser comparada con la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Tremendo. Mi querido hermano, cuando vuelvo pues a la Escritura, al rey de primera mano se le dice: tu reino ha sido quitado, ¿verdad? Tu reino ha sido quitado. Verso 32. Luego nos dice: te van a arrojar, te van a sacar de tu palacio y vas, llamado, diría cualquiera, vas a vivir en un zoológico, por decirlo de alguna forma. Te van a arrojar, dice allí, y con las bestias del campo será tu habitación. ¿Entiende, mi amado, la magnitud del rebajarse hasta el punto de ser igualado a la condición de un animal de campo? Luego le dirá: como buey vas a ser apacentado. Y lo que es triste en cuanto al tiempo del castigo, 7 tiempos pasarán sobre ti. Y eso, cada de tiempo, estaba simplificado a 1 año por tiempo. 7 años sería, mi amado, el periodo que Dios estimaría prudente para tratar con la dureza del corazón de Nabucodonosor. Hay quienes han dicho que este número, 7 tiempos, no necesariamente, claro, para él eran 7 años fijos, pero ya en aplicación espiritual se entenderá como no importa cuánto tiempo a Dios le tome tratar contigo, lo hará todas las veces que sea necesario. Recordando que el número de 7 significa totalidad. Es decir, que si te pones, llamado, diríamos, contra tu Dios o contra tu prójimo, si constantemente arrogante, pues constantemente Dios te tratará con juicio sobre tu vida. Y eso debemos de reconocerlo, mi amado. El corazón del hombre es muy variable. El corazón del hombre es muy engañoso, como lo dice la Biblia, más que cualquier otra cosa. Mi amado, maneja siempre delante de la gente y delante de Dios. Mira que te digo en ese orden: delante de la gente y delante de Dios.
una actitud de humildad. Si eres algo, créeme que lo eres, pero porque Dios así te lo ha concedido. Yo quisiera que me acompañes al Nuevo Testamento. Quiero ver un texto de referencia en el Nuevo Testamento. Aquí siempre doy este ejemplo cuando amerita, obviamente. Sí, en 1 Corintios 4, versículo 1, el apóstol Pablo, mi amado, utiliza un término muy especial respecto, sí, de escribir, porque esta carta fue escrita en el idioma griego, sí, o por lo menos era el lenguaje común, sí, en los tiempos bíblicos en que la escritura se escribía. Sí, llamado en 1 Corintios 4, versículo 1, la Biblia dice: así que téngannos, es decir, los demás para nosotros, téngannos los hombres, y aquí utiliza un término muy, pero muy especial. Usted siempre encontrará en el Nuevo Testamento, para el término siervo, utilizarán el término en griego doulos, que se escribe doulos, que significa siervo, sinónimo esclavo. Pero en ese texto bíblico no dice doulos, no, dice hiperete con H, Y, hiperete, tal cual como me lo oye, hiperete. Es otro término que se utiliza para doulos. ¿Sí? Se podría decir que en el español se lee igual, siervo, servidor viene de la palabra siervo, pero aquí utiliza hiperete. ¿Y cuál es la diferencia entre un doulos y un hiperete? El doulos es un siervo de casa, un sirviente de casa, pero el hiperete es un sirviente de un barco remero. Usted dirá, ¿no es lo mismo? No, no es lo mismo, porque había una gran diferencia. Un sirviente en casa podría inclusive, por buena disposición, hasta ganarse el aprecio del amo de casa y hasta dejarlo como mayordomo o administrador de toda la hacienda de su patrón. Y en ciertos casos hasta se volvían herederos si no habían hijos, si no habían herederos terrenales. Un jefe, un dueño de casa podía hasta pasarle todas sus posesiones a un doulos, si así en la estimación y en la relación se llegaba a establecer, se lo endosaba todo su reinado o todo su potentado, su riqueza. Pero el hiperete no que no heredaba nada, no. El hiperete no podía, mi amado, sí, no solo no adquirir nada, el esclavo remero, una vez que se lo ponía en las galeras, en las partes bajas de los barcos, porque antes, recuerda, antes no había motores de vapor, no había motores eléctricos ni a diésel, los barcos se movían a pulso, de dos maneras, o a viento por vela, o a fuerza por remo. En batalla, por lo menos, era remo y vela. El hiperete era el sirviente o el esclavo que se lo encadenaba al remo, ¿sí? Se sentaban en un tronco hueco, ojo, en un tronco que tenía un orificio grande. Cuando uno se sentaba allí, se hacía callo las nachas, y allí hacía sus necesidades biológicas. No se paraba, solo su vida era sentado. ¿Cuándo se lo desencadenaba? Solo con un suceso: la muerte. Muerto el remero o el hiperete, se lo desencadenaba y se lo arrojaba al mar. Y cogían a otro esclavo y lo hacían hiperete. Ese término utiliza Pablo en ese texto. Téngannos los hombres como servidores, hiperete, de Cristo.
usted y yo, mi amado, si algo usted pretende, puede ser que tenga mucho estudio, lo felicito si es así, no solo secular, sino también hasta estudio teológico. Le considero si ha tenido un esfuerzo por querer prepararse teológicamente. Pero créame, mientras más uno conoce de Dios, más humilde y más servicial y más hiperete debe ser. Si usted no viene con esa actitud a los pies de Cristo, va a tener problemas. ¿Con quién? Con el dueño de su vida. Yo creo que aquí todos compartimos, y en las redes también, que quien nos gobierna es Dios. Y si Él nos gobierna, mi amado, no podemos hacer su obra pretendiendo ser algo superior. Al contrario, debemos de manejar un perfil bajo. Tan bajo, mi amado hermano, que cuando nos dispongamos a servir, luego de haberlo hecho, no te pavonees, no te tires flores. Más bien, digamos como dijo el Señor Jesús, dándole una ilustración a sus discípulos: Señor, siervos inútiles somos, porque lo que debimos haber hecho, eso hicimos. El otro día le dije a mi esposa, bueno, por aquí creo que estaba, le dije a mi esposa, porque me sirvió algo, y le dije, gracias. ¿Cómo fue? Así, no sé si fue porque planchó algo, pero algo hizo. Yo le digo, gracias por esto que hiciste. Y se quedó así. ¿Y por qué me agradeces? Digo, porque creo que puso algo, no sé, suponiendo que, no me recuerdo exactamente qué fue lo que hizo, pero supongamos que me planchó una camisa. Digo, gracias porque me planchaste la camisa, te lo agradezco. Y ella me queda mirando así, ¿por qué me lo agradeces? Porque hiciste algo por mí. Pero ¿cómo así me lo estás agradeciendo? Si siempre lo hago y nunca me das gracias. Me estás molestando, ¿no? Esa es la idea. Esa es la idea, mi amado. Sí, cuando uno hace las cosas por responsabilidad, no espera, ¿qué cosa? Agradecimiento. A los esposos presentes, cuando usted lleva lo semanal o lo quincenal o lo mensual a casa, hablando de la reunión, ¿quién le dice, papá, gracias? Gracias porque trabajaste toda esta semana y has traído para la comida, para el colegio. ¿Usted agradece? ¿Le han dado gracias a los papitos acá? ¿Ah? Le han dicho a mi mamita, siéntate, pobrecita, un masaje, no te venido cansada trabajando. Usted llega, mi amado hermano, y hasta le exigen. Y le dice, ¿y que no va a haber comida? ¿Verdad? Así son los chicos, ¿no? No agradecen. Lo asumen como que es nuestra obligación. E inclusive nos reclaman y nos dicen, ¿acaso yo te pedí venir al mundo? ¿Verdad? Son tremendos, hermano. Sí, ella me tienes que mantener, pues. ¿No? Entonces, mi amado, cuando se habla de lo espiritual, debemos de canalizar o de enfocar nuestra verdadera, sí, llamado, diríamos así, intención dentro del reino de Dios. No estamos para que nos aplauden, sí, para que nos aplaudan, sino para servir. Ahora, Daniel, mi amado, volviendo a Daniel, le dan la sentencia al rey. Y Dios, mi amado, va directo, porque la Biblia dice que en esa misma hora, ¿sí? 1 hora tardó el Señor. ¿Para qué, mi amado? Para tirarle abajo al rey lo que toda una vida. ¿Sabes cuántos años fue Nabucodonosor rey? 42 años. 43 años, perdón. 43 años. No tengo un dato exacto de cuándo le llegó la locura. Hay quienes dicen que fue a la mitad de su reinado. La semana pasada vimos eso. Sí, allí más o menos casi a los 22 años de ser rey. Pero como pasó un año más, antes de que la sentencia se cumpla, podríamos decir que fue a los 23 años de su reinado.
prácticamente en la mitad de la cúspide de su gloria, porque le faltaría gobernar años más, mi amado hermano, si o mitad de años más, si le llega el aguacero al rey, el aguacero del juicio de Dios. Y dice la Biblia, verso 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor. Y en una hora, el que decía, este es mi imperio, mi reino, la gloria de todo, en una hora, mi amado, lo estaban botando del palacio. Pero ¿cómo? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Demencia. Demencia, locura. Perdió la razón. Se hizo loco. ¿Qué usó Dios para esa locura? No lo sabemos. No hay los suficientes datos clínicos como para poder decir. Muchos dicen licantropía. Muchos dicen licantropía, que es algo que se utiliza en la historia de los hombres lobos. Un hombre convertido en un animal. Comenzó a actuar como un animal de corral. En un momento u otro, amado, le comenzó a turbar la mente, y cuando la gente se dio cuenta, el rey babeaba, el rey, mi amado hermano, gruñía, el rey se arrastraba, el rey, mi amado, era la vergüenza del imperio. Solo los que han pasado o tienen de pronto familiares con afectaciones mentales podrían llegar a entender que lidiar con un hombre loco o con alguien perturbado mentalmente no es nada satisfactorio. ¿Sí? Es un riesgo, es un peligro de hecho, porque al perder la razón automáticamente expone a todos los que están en casa. De ahí que la gente, con el dolor de su alma, muchas veces toman la decisión de ¿qué cosa? De asignarlos a un centro médico permanente, a un reclusorio. Bueno, aquí se lo conoce como Lorenzo Ponce, que es el nombre del hospital que atiende a las personas con problemas mentales. O si los llega a tener en casa, los medican tan fuerte que prácticamente pasan soñolientos. Si usted, mi amado, ha tenido estas experiencias, obviamente sabrá de lo que se está hablando en la Biblia. Pero qué triste, mi amado, cómo la cordura, la razón y la sensatez, luego Dios se la cambia por locura, demencia, de manera así irracional. He ahí un rey que se pavoneaba, que se tiraba flores, hora antes, hora después, no servía para nada. No valía. Yo que tengo oportunidad de conversar con personas que tienen necesidades tanto personales, espirituales, de muchas índoles respecto de enfermedades, sí apena, mi amado, sí apena ver a un hombre en salud y luego ver a ese mismo individuo esclavo de una enfermedad, sujeto a una silla de ruedas. Yo aquí he conocido a muchos hermanos en cuanto a su físico, mi amado, funcionales, con todas sus capacidades, y luego, mi amado, con parálisis, esclavos de una muleta, esclavos de una silla de ruedas. Es triste, mi amado. Solamente, insisto, el que pasa por esto puede llegar a entender la magnitud o la gravedad, sí, de este tipo de crisis. Mi amado, Nabucodonosor quedó loco. Quedó loco. Y lo que es peor, mi amado, no fue un periodo tan pequeño. Estamos hablando de que pasarían por él, ¿cuánto tiempo? 7 años. 7 años, mi amado. Dice el Señor, verso 33, en la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado de entre los hombres. Y mira, comía, dice allí, hierba. Mira tú, mi amado. Llegó a comer hierba como los bueyes.
su cuerpo se mojaba con el rocío, dice allí, ¿de qué? Del cielo, hasta que su pelo creció, y esto es una palabra retórica de ilustración nada más. Dice que su pelo sí creció como que si fuesen, ¿qué cosa? Plumas de águila. ¿A qué se refiere con esto? Que el pelo de Nabucodonosor, que debió haberlo tenido, porque eso sí, todo persa, ¿sí? Si algo cuidaba era su cabello. Los persas por lo general manifiestan hasta por esculturas actuales que hay, esfinges que hay, bustos que hay de estos monarcas, manifestaban su pelo largo, trenzado, bien cuidado, mejor que el que de una mujer. Mi querido hermano, ese mismo pelo luego se hizo como cuando saben haber indigentes en la calle. Se hizo cacho, tieso, ¿sí? Asemejando, como dice la Biblia, a la pluma de un águila. Rígido. Y usted sabe, mi amado, que cuando alguien pierde la razón y vive en la intemperie y pierde obviamente su sensatez, ahí mismo hace sus necesidades. Ahí mismo se acuesta, ahí mismo se levanta. Y eso, créeme, no es para nada agradable al olfato. ¿Usted ha pasado cercano de un hombre en esas condiciones? Cuando yo estudiaba en el seminario bíblico hace muchísimos años, había un loquito, digo había porque no sé si todavía estará, sí, habrá tenido, le estimo yo, unos 40 años de edad. Sí, pasaba con un pantalón de tela de color tierra, porque ese era el color que tenía, color tierra, lodo, sí, a media nacha, mostrando prácticamente sus casi que sus partes íntimas, tanto de adelante como de atrás, sí, con una hediondez, amado, que se olía, no le miento, como a media cuadra. Porque si él pasaba y usted iba atrás de él, usted, mi amado, respiraba, ¿sí?, todo lo que de este individuo emanaba. La gente, mi amado, ¿sí?, con balde de agua, ¿sí?, los tenían que, ¿sí?, ahuyentar, sobre todo los que tenían negocios. Porque él iba a los negocios, ¿a qué cosa? A rebuscar en la basura algún tipo de desperdicio, como animalito, más hermano, para comer. ¿Sí? Tenía nombre, no me recuerdo, le conocían por un nombre, porque siempre paraba en el mismo sector. Y yo casi siempre lo veía, mi amado. Casi siempre. Sobre todo en las tardes, en la noche muy poco. Pero paraban, sí, en un mercado cercano al seminario. Y querido hermano, así de igual, me imagino, por el registro bíblico, fue la condición del rey. Así. No podemos darle mayor detalle de esto, pero la Biblia dice que así se presentó. En el verso 34, ojo, del verso 33 al verso 34, oh sorpresa, han pasado 7 años. Parece que no, ¿verdad? Pero ahí está. 7 años han pasado. Porque dice, mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, luego de 7 años, en esa condición nauseabunda, claro, en ese estado, pudo llegar a ser, ¿qué cosa, Nabucodonosor? Alcé mis ojos al cielo y ocurrió un milagro. ¿Qué dice que ocurrió? Mi razón me fue devuelta. Mira, la palabra de Dios, sea una tilde y una jota, se cumple. 7 años, y luego de esos 7 años, así, comiendo posiblemente, comiendo ahí cosas que un ser humano no está capacitado para hacerlo. Tuvo la oportunidad de alzar los ojos al cielo. Yo no sé, mi amado, si de pronto vino como dicen por allí, un chispazo de razón. 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 Un c
No sé si, mi amado, si un loco siempre mantendrá la locura. Me imagino que sí debe de tener en algún momento lapsus de sensatez. Lapsus, tiempos, mi amado hermano, de destellos, de lucidez. Y a la primera oportunidad, ahí en esa condición miró, debió haber dicho, la Biblia no lo dice, pero debió haber dicho: Señor, perdóname. Algo Dios, mi amado, escuchó de ese hombre, de ese rey sin trono. Y la razón le fue devuelta. Verso número 34. Mi razón me fue devuelta y mira, no desaprovechó. Apenas recobró la razón. ¿Qué dijo? ¿Dónde está mi capa? ¿Dónde está mi trono? ¿Dónde está mi corona? Dijo eso. Ya no, mi amado. Ya no hubo tiempo para vanagloria, para orgullo, ni para nada que él se le asemeje. Apenas recobró, mi amado, su razón, dice: bendije al Altísimo, alabé, glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es dominio sempiterno y su reino por todas las edades. Diría cualquiera: por fin, Nabucodonosor, por fin. Esto me huele al trato que Dios hace cuando se trata de hacerle ver a alguien la salvación. Cuando alguien viene a Cristo, mi amado, después de tantos años de haber sido piedra de tropiezo para toda la familia, quienes, mi amado, le rodean dirán lo que dice Nabucodonosor: gracias, Señor, por fin salvaste a mi papá, por fin salvaste a mi mamá, por fin, Señor, qué gloria, qué honra que me has hecho tener. No habrán palabras para poder decirle: Señor, gracias. Y abrazarás al viejo o a la viejita o al muchacho: sí, estabas bajo promesa, siempre oré por ti. Y ahí uno entiende, ahí uno ve y dice: sí, no. Ay, pero tantos años ensedecido, tantos años siendo de oposición, perdónenme. Ahí dice: perdónenme. Fui un animal, fui un bruto, fui un necio, un torpe. ¿Verdad? Ahí es donde uno dice: wow, pero qué ciego, qué tonto que fui. La demencia. Solo Cristo, dice la Biblia, puede quitar ese velo. Solo Cristo. Pero no estamos hablando entre los que no conocen de Dios, aquí por lo menos, pero entre los que conocen de Dios. ¿Por qué tener un trato tan duro? ¿Por qué, mi amado, querer pasar, dicho de una forma práctica, por qué querer pasar por un desierto de amargura, si bien podría estar viviendo en la comodidad de la casa de Dios? ¿Por qué esperar que Dios me trate tan fuerte? Si yo creo, no lo sé, pero yo creo, mi amado, que todos sus hijos tienen buen juicio, tienen buen razonamiento. Por lo menos usted que ha saboreado en algún momento, ha saboreado los destellos de los manjares espirituales. Digo yo, ¿no? Dicen por allí que al buen músico, complételo. El compás le queda. Por lo menos no se pierden los tiempos, ¿no? ¿Por qué? Porque estuvo tantos años en contacto con eso que eso por lo menos, dice, usted está de tiempo. Dice, pues usted no sabe, no, yo sí era músico, pero tampoco no así, pues, ¿no? O sea, algo le queda. El que experimentó el manjar espiritual y que por alguna razón se abrió del Señor, amado, creo yo que por lo menos sí tiene, así sea de manera superficial, un cierto temor de Dios que no le hace perder en su totalidad la cordura o la sensatez del temor hacia Dios. Digo yo, podría ser que camine al pecado, pero hay cosas que él mismo o ella mismo dirá: sí, pero eso no.
así tampoco. Así como para irme así, no. Sí, me divierto, voy a la disco, pero no es lo que me estás pidiendo, no, porque arriba está Diosito. Está Diosito. Me puede castigar. ¿Pero por qué opinan así? Porque saben, no están tan alejados. Pero eso no significa que Dios está complacido contigo. Eso no implica que Dios está aprobando tus caminos. No, no, no. Recuerda que Dios no comulga con la liviandad o la tibieza. ¿Sí? Mi amado, Dios, insisto en este término, no comulga, ¿sí?, con la liviandad o la tibieza espiritual de sus hijos. Mi amado, tu mamá te dirá, tu papá te dirá, tú eres mi hijo, no solo por apellido, sino también lo eres por, ¿sí?, de manera biológica. Dirá alguien que no es hijo biológico, tú no tienes derecho, porque no eres mi padre, eres mi padrastro. Pero Dios no es nuestro padrastro, Dios es nuestro Padre. Y nosotros, por los méritos de Jesús, nos dio la potestad de ser hechos sus hijos. Mi querido hermano, y como hijos, necesitamos enfilarnos en la ruta que Dios nos ha trazado, no de manera rígida, no al hacha, no a la disciplina, no al golpe, no al juicio, sino al amor y a la disposición de un servicio, de un corazón que sabe agradecer. Yo no sé si usted es de aquellos hijos que dicen, mamá, pégame para que pueda entender. No creo, ¿verdad?, que usted sea así, ¿no? Mamá, méteme palo para poder obedecerte. No, pues, ya sería hasta masoquismo, ¿no? Pero yo creo que un buen hijo de Dios, que si bien es cierto, puede ser que haya pasado una mala temporada en su vida. Lo entiendo. ¿Quién no? ¿Quién no, mi amado, ha pasado una mala temporada en su vida espiritual? Pero los hijos de Dios no se quedan caídos. Derribados, dijo Pablo, pero no destruidos. Amén. Si has pasado por un vacío, que todo el mundo lo pasa, está bien. No digo que, ay, qué lindo, no, no. Pero si ya experimentaste la separación, experimenta el reencuentro. Experimenta el reencuentro. Nabucodonosor experimenta el reencuentro. Claro, lo hizo por el lado más difícil. ¿Cuál fue su experiencia? Ser tratado como un animal, perdiendo su razón. Yo no creo que aquí, mi amado, necesitemos pasar por estas experiencias para luego de esa experiencia, Señor, ahora sí, tú eres Dios, lo más grande, lo más lindo. No, no. Sería absurdo. Peor todavía si ya tenemos los precedentes bíblicos. Sería absurdo, mi amado, ¿sí?, decir al Señor, sígueme tratando conforme a lo duro que soy. ¿Por qué, mi amado? Ese es un riesgo que yo no podría llegar a tomar. ¿Sabes por qué? Porque en el intento yo podría perder, mi amado hermano, hasta mi propia vida. Ahí es cuando Dios a veces decide, ¿es mejor que me lo lleve? Y la gente reconoce, ya le cuento, la gente reconoce eso, ¿ah? Uy, hermano, yo creo que Diosito se lo llevó porque no tenía componte. Por lo menos en el hospital, ahí ensuerado, todo quebrado, todo afectado, todo con cáncer por todos lados, metástasis. Por lo menos alcanzó a decir la oración de reconciliación. Claro, es ¿cómo te digo? Es como, no lo sé, es como que si estés muerto de hambre y te lancen un pedacito, una miga de pan. Y tú dices, por lo menos, hermano, eso me dejó tranquilo, que se fue con Cristo. Eso es triste, mi amado. ¿Triste en quién? En quien, habiendo conocido
se apartó. En quien nunca lo conoció, bueno, por lo menos se salvó y ¡wow! Se salvó. Alguien que nunca ha conocido a Cristo se salve al filo de la muerte, ¡qué bendición! Pero que alguien se aparte de Dios y que al final de su vida solo tenga oportunidad para hacer una oración de reconciliación, ¡qué desperdicio! Digámosle de esta forma: el que nunca supo tocar guitarra y aprende a poner una nota el día que se va a morir, es un logro maravilloso. Y aprendió a tocar guitarra, sí, la nota, la do puso y se murió. Pero el que sabe tocar guitarra, que ya no la toque, ¿sí? Y que al final de su vida, cuando va a expirar, pida la guitarra y se la den. Y queriendo hacer el intento, ya la fuerza no hay ni para poner la primera nota y muera. ¿Qué, mi amado hermano? Qué tristeza. Y la gente te recordará y te dirá: ese hombre tocaba lindo para Dios, pero se apartó. Así me tocó, y esto se lo digo por una experiencia que tuve en una iglesia, en mi primera iglesia, de ver un hombre que tocaba una maravilla la guitarra. No necesariamente como se toca ahora. Antes se tocaba más pasillo, vals, cosas como esta. Pero todo era himno cristiano. El hombre hacía hablar, hacía llorar a la guitarra. Se apartó por una mujer. Abandonó su hogar y a sus 2 hijos. Cuando habían ciertas oportunidades, como festividades en la iglesia, venía la gente. Su nombre es Samuel. Mire que le doy el nombre, no le doy el apellido. Y se acercaba y compartía con los hermanos. Todo el mundo lo reconocía porque era un hermano de años, pero apartado. Dice: hermano, ¿cómo está? Y la típica conversación, ¿no? Ya, pues hermano, venga, mire que... Y le sacaban la guitarra, mire que la está esperando. En una oportunidad, él cogió la guitarra y comenzó a tocarla. Ya, pues hermano, tóquese una cristiana, pues. Y tocó un himno cristiano. El hombre no pudo terminar la alabanza. Lloraba como un niño tocando. Y decía, con mucha tristeza, decía: ya no puedo más. Y devolvía la guitarra. Quiero, pero no puedo. Triste, mi amado. Qué triste. Haber degustado los manjares espirituales y luego con vergüenza, sin poder, no porque no quería, hermano, él quería, pero su pecado no le dejaba. Él tenía que tomar una decisión. ¿Cuál era su decisión? Renunciar a esa otra mujer y regresar pidiendo perdón a su casa. A este rey se le da esa facilidad. Hubo mucha misericordia. Se le da la oportunidad de tener un destello, solo una luz, y parece que la estaba esperando. Porque la Biblia dice que apenas alzó sus ojos al cielo, un rayo de luz alumbró su mente y dijo: Señor. Ahí están las palabras textuales. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Versículo número 34. A la bendije, alabé, glorifiqué al que vive por los siglos. Es como que lo tenía guardado, pero su condición mental lo tenía restringido. Es que es una lucha, es una locura, es una lucha. Y él manifestó en el versículo 35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él
Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, mi amado. Dice, no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En él, dice aquí, en el mismo tiempo, ojo, es decir, en el mismo año séptimo, mi razón me fue devuelta. La majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino y mayor grandeza me fue añadida. Pero claro, esa mayor grandeza vino con un corazón humilde. Hermano o hermana, ¿qué estás esperando para poder reconocer esto en tu vida? Mira, yo sé que aquí entre nosotros, porque estamos, creo que todos somos cristianos, ¿verdad? Yo sé que entre nosotros, amado, entendemos a la perfección el texto bíblico. Pero a muchos de nosotros, o a pocos, nos falta tomar la postura de Nabucodonosor. La Biblia dice, y con esto termino, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y Él os exaltará cuando fuere el tiempo. Ese texto se cumplió en Nabucodonosor. Ese texto está en el Nuevo Testamento, no existía. Hoy el Espíritu Santo está aquí. Dios me está dando convicción de que eso es así. Y ha venido por alguien. Te lo digo así, mi hermano. Ha venido por alguien. Hay convicción en mi espíritu de esto. Y yo sé que tú lo estás sintiendo. Hoy el Espíritu Santo vino por ti. No creo que esperes que Dios tome medidas extremas para poder, luego de un tiempo, decir, sí, Señor, ahora sí, no. Sería absurdo. Sería muy traumático saber que Dios hoy, no mañana, no vino ayer, hoy, haga sentir su presencia en este momento para poder, mi amado, hablarte al corazón. La Biblia dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Yo no creo que usted tenga el corazón de Nabucodonosor. No quiero creer eso. Yo quiero creer, mi amado hermano, que los hijos de Dios oyen la voz de su pastor y le siguen. Me encantó el otro día ver un video. Yo me quedé con la boca abierta. Cuando Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Vi un video que me dejó con la boca abierta. Hicieron una prueba. Esto es real. Y se lo voy a subir al grupo de la iglesia para que lo verifiquen. Se pusieron 4 personas detrás de un corral de ovejas. Las ovejas estaban aproximadamente a unos 100 metros, una cuadra de distancia. Muchas ovejas. Hicieron pasar a una y le dijeron, prueba y llama a las ovejas. Pasó una mujer, parece que era una familia. La mujer pasó y decía, todo tipo de muecas o de ruidos. Las ovejas estaban clavadas en el pasto, rumiando, comiendo. Se reía la gente que estaba
haciendo la prueba. Pasó la siguiente, otra hermana. Hizo casi algo semejante, pero con ruidos más alaracosos. Dijo, las llamaba. Si hubiera sido un gato, michu, michu, michu. Y nada. Fue la tercera, prueba tú. Y salió la otra, y comenzó a hacer bulla con los palos. Y las llamaba a su forma. Gente de campo. Y al último dijo, prueba tú eres el pastor. Hermano, yo me quedé con la boca abierta. El hombre se acercó, se puso y comenzó a balar casi semejante a las otras. Dijo, ve. Oiga, las ovejas alzaron la cabeza y vinieron a él como vienen los pollos a la gallina. Yo dije, wow, Jesús cuando dijo esto, lo dijo con toda razón. Los hijos de Dios saben oír la voz de Dios y le siguen. Usted es oveja del Señor. Usted es hijo de Dios. Si Dios lo está llamando, sígalo. Hermano, insisto, el Espíritu Santo está aquí y le está llamando. Yo quiero que incline su rostro. Todos. Incline su rostro. Póngase a orar. Póngase a orar. Quiero que ore por su hermano o por su hermana. Aquí está presente. No son los hermanos de afuera, ¿eh? Están aquí. Pídale al Señor por sus ovejitas. Dígale, Señor, aquí están tus ovejitas. Hoy el pastor, no yo, el pastor de las ovejas, ha hecho saber su palabra. Dígale, Señor, quiero que le hables a la ovejita que estás llamando. Ore con mucho fervor. Dígale, Padre, creo que soy yo esa oveja. Padre, creo que soy yo esa vida. Oh Dios, tócame. Tócame, Espíritu Santo. No aguanto más. He pensado desde mi hogar regresar, pero tengo mucho temor. Un temor revestido con vergüenza. Padre, si me permites llamarte así, Padre, hoy quiero regresar a casa. Hoy quiero regresar a casa, Señor. Hoy me has devuelto como a Nabucodonosor. Hoy me has devuelto la capacidad de mirar al cielo. Y yo no lo voy a desaprovechar. Hoy levanto mi mirada al cielo. Y quiero regresar, Señor, con gozo. Triste, sí, por el tiempo que perdí, pero con esperanza. Porque yo sé que tú eres un Dios bueno. Un Dios que da oportunidades. Espíritu Santo, algo quiero decirte en esta noche. Quiero que perdones mi vida. Perdona todo lo que te hice llorar. Perdona todo lo que te hice sufrir.
Perdóname, Espíritu Santo, por haber sido tan desobediente. Pero yo sé, oh Dios, que un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Y yo he venido así en esta noche. Te pido perdón. Te pido perdón, Señor. En el nombre de Jesús, recibe el perdón del Señor. Tú lo has confesado. El Señor te ha perdonado. Y Dios hoy es tan grande contigo. Hoy Dios quiere mostrarse tan compasivo contigo, que hoy el Señor quiere darte la oportunidad de volver a usarte. Hoy Dios te da la oportunidad de volver con mucha más excelencia que antes. ¿Sabes por qué? Porque al que más se le perdona, más puede llegar a amarlo. A partir de hoy amarás más a Dios que antes. A partir de hoy tu compromiso con Dios será como dijo Nabucodonosor: mayor grandeza te será añadido, pero tu corazón será más humilde. Qué gran bendición va a venir sobre tu vida. Qué gran bendición, qué gran oportunidad Dios va a regalarte. Ahora hermano, ahora hermana, así como lo hizo Nabucodonosor, alabó y engrandeció y glorificó al Rey del cielo, porque sus obras en ti, mi amado, son verdaderas, y el Señor pondrá delante de ti caminos justos. Él te ha podido humillar de esa soberbia en la que antes andabas, y a partir de hoy el Señor va a engrandecerte. Hermano, el Espíritu Santo está aquí y Él te llama. No yo, mi amado, no te equivoques. Él te está llamando. Él te está llamando, amado hermano. Hermanita, sí, tú, te está llamando. Ruego a Dios, junto con la iglesia que está orando, estamos orando por ti en este momento.